Ahora, los efectos adversos, de manera simplemente introductoria para que lo vayamos contrastando poco a poco, vamos a poder irlos dividiendo en dos, porque también van a ir de la mano con lo que es la situación actual. Los efectos adversos se pueden dividir en efectos reversibles y efectos irreversibles. Normalmente, la mayoría se van a volver, van a comenzar casi siempre como reversibles. Por ejemplo, coach, fíjese que ahorita en el ciclo que estamos usando de testosterona, con Dianabol, con no sé qué, como que voy sintiendo una sensibilidad en el pezón cuando hago press de banca, sobre todo cuando me roza la playera, como que siento una molestia en los pezones. Ah, mira, pues probablemente pudieran llegar a ser síntomas iniciales de ginecomastia, de aromatización a nivel de la mama, o sea, producción de estrógenos. ¿Es reversible? Si apenas va comenzando, lo más seguro es que sí, porque va iniciando, vamos comenzando con dosis bajas, seguramente los podremos revertir con mayor o menor facilidad, pero los podremos revertir. Si yo me espero, coach, como que sentí una molestia en los pezones, no te preocupes, es normal. El Dianabol siempre hace eso. Bueno, pues yo confío en mi coach. Y al cabo de un mes, coach, es que ya me duele, o sea, ya no es una molestia, ya me duele, me arde, siento una bolita. Bueno, mira, pues vamos a comenzar a meter tamoxifeno. ¿Por qué el tamoxifeno? Pues no sé, pero siempre mandan tamoxifeno. Bueno, ok, coach, yo meto tamoxifeno. ¿Qué dosis? No, pues de 20 a 40 miligramos. ¿Por qué de 20 a 40 miligramos? Pues tampoco sé, pero siempre mandan eso, ¿no? Bueno, pues me lo tomo, coach, yo confío en usted. Coach, sigo sintiendo la molestia. No, pues con tamoxifeno siempre me habían dicho que con eso se quitaba. No, pues manda clomifeno. ¿Por qué clomifeno? Y a lo mejor ya sabemos, ¿no? Es que el tamoxifeno es un bloqueador estrogénico más a nivel de la mama, utilizado inclusive en tratamiento de cáncer de mama para evitar la proliferación de la metástasis del propio cáncer o de la neoplasia en general. Y el clomifeno es un bloqueador sí más sistémico, pero también más potente, más afín a las células sensibles de estrógeno, de estradiol principalmente, que actúan en este caso también en la mama. Y te voy a mandar el clomifeno porque es más potente. Ok, cocha, ¿qué dosis? 50 miligramos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? También me dijeron eso, 50 miligramos. Bueno, coach, va, yo le hago caso. No, coach, ¿qué cree? Me sigue molestando a nivel del pezón y ya es una bola más grande y ya me duele más y etcétera, etcétera. Se comienzan a generar efectos más perpetuos. El efecto reversible y ligero o leve inicialmente, conforme más tiempo pasa sin tratarse de manera adecuada o sin revertirse por completo, más, digamos, va evolucionando en esto. Un efecto irreversible o un efecto grave, o los dos. O sea, irreversible de que ya nunca se te va a quitar y grave, dependiendo de qué efecto hablemos. Ahora, les comentaba que la mayoría comienza así. La mayoría de efectos adversos para nuestra suerte son detectables de manera temprana y mejor tratables en esa etapa temprana también. Pero hay otros efectos que no preguntan. O sea, hay efectos que no vamos a tener realmente la capacidad de poder detectar con antelación. Va a haber efectos que, punto y final, son irreversibles y graves. Y te vas a dar cuenta cuando aparezcan y no vamos a poder detectarlos antes. Por ejemplo, el engrosamiento de la voz en mujeres, sí es cierto que puede llegar a mostrar ciertos síntomas iniciales, la ronquera o los famosos cambios de la pubertad que seguramente todos habremos tenido. Aquí en México le llamamos gallos, que son estas disfonías, que estamos hablando con un tono normal y de repente hablamos como más agudo o nos cambia el tono de voz de repente. Estoy hablando normal y de repente me sale una voz súper gruesa o de repente se me va la luz. ¿Vale? Esos cambios de tono. Aquí le llamamos gallos por el gallo Claudio, procedemos así. Esos tonos de voz cambiantes o disfonías nos pueden llegar a ser síntoma inicial de la voz grave en mujeres o voz aguda en hombres, pero la realidad es que muchas veces no aparecen. O sea, muchas veces no aparecen efectos previos. Simple y sencillamente, después inclusive de haber usado fármaco, a medio posciclo, un par de semanas después de terminado el posciclo, al hombre le comienza a cambiar la voz, a la mujer le comienza a cambiar la voz y de manera muy brusca. Coach, ¿cómo lo quito? Habrá momentos en los que sí se pueda quitar, sobre todo decíamos cuando muestra síntomas iniciales, pero cuando ya la voz tiene un tono diferente y es constante,
Ya no hay manera de poder hacer un cambio, ni siquiera bueno, se supone que sí existe un tipo de cirugías para eso, pero son muy peligrosas, muy peligrosas. No cualquier cirujano va a manejar cuerdas bucales y tampoco es que sea tan, digamos, lo más grave del mundo. La voz grave en mujeres, por ejemplo, o voz muy aguda en hombres, no se puede garantizar igual por ningún lado que se puede evitar. Le podemos decir a una chica, mira, vamos a tratar de evitar usar fármacos que sabemos hacen que aparezca más esa voz grave que no quieres. Y aunque pueda llegar a aparecer, vamos a intentar detectarlo de manera temprana y corregirlo lo antes posible. O sea, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que esto pase, pero ni así te lo puedo garantizar. Y tienes que estar consciente de ello. Cualquier mujer puede llegar a tener voz grave. Ojo, no todas las mujeres lo van a tener. Al contrario, realmente cada vez son menos porque vamos mejorando los tratamientos preventivos o reactivos cuando estos llegan a aparecer. Pero repito, el riesgo ahí está. Por muy bien que hagamos las cosas, el riesgo ahí está. Cada vez más bajo, pero sigue estando ahí el riesgo. Son efectos irreversibles y graves que no vamos a poder tratar realmente. Y así va a haber muchos otros. Esto simplemente como un ejemplo. Va a haber muchos, muchos otros. El famoso cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento, la placa epifisaria que hay entre epífisis y diáfisis o digamos, pues sí, el disco de crecimiento. Una parte que le va creciendo a los niños para que puedan alcanzar su altura, se va a cerrar de manera prematura. Más allá de que, bueno, se van a quedar chaparritos. Eso es lo de menos. Lo de menos es que se queden chaparritos de corta estatura. El problema es que eso genera cambios en todo el crecimiento del cuerpo. Al final del día va a tener órganos grandes en una estructura esquelética pequeña. Y esta parte a lo mejor pudieran pensar muy bien, de forma lógica. Bueno, doc, coach, pues es que esto lo evitamos, pues mandándole fármaco únicamente a una persona adulta. 21 años en adelante, 23 en adelante, de 30 en adelante de preferencia. Es más, de 40 a 50 en adelante de preferencia. Pero volvemos al problema. Eso es lo que nos gustaría. O sea, ojalá todo fuera así. La realidad es que muchos podrán meterse a las competencias nacionales, pues de diferentes deportes, del culturismo porque es como el más conocido, pero podrían ver competencias de culturismo. Aquí en México tenemos el Mister México Libre, vemos a los niños de 14 años, de 15 años y están enormes a nivel muscular. O sea, tienen un desarrollo impresionante, porque sabemos de antemano que utilizan fármaco deportivo. Sí, se manda fármaco deportivo en niños. Ay, pues porque son esos, son niños. ¿Es recomendable? Pues, definitivamente no. Y ahí el problema es que sí se podría incurrir en un problema más ilegal. O sea, eso sí ya es demandable, el hacerle ese tipo de tratamientos, aunque sea en un área gris, a un menor de edad. Ya en un mayor de edad, pues sería como si un mayor de edad quisiera denunciar a su dealer de cualquier droga ilícita. No va a aplicar de manera tan directa, ¿vale? Ahora, observar efectos adversos. ¿Cómo le hacemos, decíamos, para detectar esto? Y que va en relación con lo que hemos ido comentando de la salud, del bienestar, de la farmacología, del dopaje, de los efectos, de todo esto. Bueno, pues una cosa es que podamos ver ciertos efectos que llamamos secundarios. Aquí les muestro, estos son imágenes de pacientes reales. El de la izquierda era un chico de 24 años, que fíjense, esto es una ginecomastia. O sea, esto es un crecimiento anormal de la glándula mamaria, no es grasa como tal, es glándula mamaria. Se suele identificar por este ensanchamiento de la areola del pezón, por esta protuberancia más segmentada digamos, de la masa a nivel del pecho. Y esto es después de la cirugía, que es el único tratamiento real para cuando ya la ginecomastia está asentada. ¿Cuál es el problema? Esta no es una ginecomastia por uso de fármacos, uso de esteroides, de nada. Esto es una ginecomastia normal, una ginecomastia que le sucede, dicen por ahí las guías epidemiológicas, entre el 10 y el 15% de personas, bueno, de hombres en este caso. Del 10 al 15% de hombres suelen tener un grado diferente de ginecomastia. Este es un grado muy avanzado, claro, tampoco es que todos se ven así, pero es una afección normal. O sea, este chico ni entrenaba, ni se nutría de manera buena o súper mala, ni nada. O sea, simplemente por cuestiones genéticas, si lo quieren ver así, pues tenía esta predisposición a desarrollar la ginecomastia. ¿Cómo se le podía evitar? Pues realmente no hay tantos tratamientos para evitarla. Sí hay ciertos abordajes para disminuirla o prevenirla, pero cuando va a aparecer, aparece, aún sin el uso de fármaco.
Esta chica de la derecha, igual, este es un acné normal, un acné, que aquí sí no me sé la cifra de epidemiología, pero es un acné normal. O sea, claro que va a haber personas, hombres, mujeres, que tengan acné a los 25, a los 30 años, en toda la cara, en los brazos, en las piernas, en el pecho, en la espalda, en todos lados. ¿Por qué se mete fármaco? No. Y si esta chica entrenara y ganara algo de masa muscular y decidiera estar definida y aparte tuviera este acné tan pronunciado en espalda y en pecho, pues claro que todos van a decir, ah, se está metiendo fármaco. Pues mira, igual y sí, o igual nada más es acné, punto. O es más, si lo queremos ver así también, a lo mejor no se cuida, no se limpia bien, no tiene una buena higiene y también hay un tipo de acné relacionado a eso. Pueden ser un montón de cosas. A lo mejor este chico también estaba súper musculado, culturista, con ginecomastia súper pronunciada, pero no necesariamente es porque use fármaco. Un chico con una voz súper aguda, como Ronnie Coleman, para quienes lo ubiquen. No necesariamente es porque se meta fármaco. Una chica con la voz súper, súper, súper ronca, tampoco necesariamente es porque se meta fármaco. Un hombre que sus papás miden 2 metros y él mide 1,40 m, tampoco es porque se metió fármaco desde pequeño y quedó chaparrito. Hay muchas cosas más. No se les olvide que sí, estamos hablando de fármaco, o más bien iremos hablando poco a poco de los efectos específicos del fármaco, como estos que veíamos atrás, pero que no se les olvide sí son efectos que pueden estimular el uso de fármaco, pero también son efectos que pueden ser no causados por fármaco. Y a una persona, coincidentemente, cuando comienza a usar fármaco, comienza a demostrar uno de estos efectos adversos que ya traía, digamos, en su código genético. O sea, puede llegar a pasar. En pocos casos, pero puede llegar a pasar. Que no se les olvide que siguen siendo alteraciones normales. O si nos llega un chico que ya tenía de por sí ginecomastia sin usar fármaco y te pregunta sobre el riesgo de ginecomastia al usar fármaco, bueno, mira, si tú ya la desarrollabas de por sí sin usar nada, te prometo que cuando la uses, seguramente va a ser más probable que la desarrolles. Coach, yo ya de por sí como chica tengo la voz ronca. Si uso tal fármaco, ¿se me puede engrosar más? Seguramente sí. O sea, no te garantiza que, ya mañana vas a andar súper grueso, no. Pero probablemente estás estimulando las posibilidades de que te ocurra. Ahora, desarrollos musculares específicos. Coach, es que yo quiero que mis trapecios se vean así, que mi pectoral se vea así, que mi bíceps se vea así. La estética de los músculos no depende del fármaco. El fármaco no cambia las formas como tal humanas. A veces el crecimiento exagerado es lo que puede llegar a cambiarlo, pero es un proceso más traumático y que ya lleva más años. Pero de inicio, el uso de fármaco no cambia las formas humanas. El uso de fármaco lo que cambia es la capacidad humana. Es diferente. El fármaco, la manera en la que muchas veces lo explico es como el entrenamiento. No va a haber un entrenamiento que haga que te crezca otro brazo. No va a haber un fármaco que haga que te crezca otro brazo. Al menos ya después de que saliste del útero. No va a haber un fármaco que haga que te crezca un tercer pectoral aquí en medio porque quiero tener tres cuadros aquí en el pecho. Un fármaco que haga que te salgan 2 cuadritos arriba del abdomen y 2 cuadritos abajo, porque nada más tengo 6 y yo quiero 10. No, no va a haber un fármaco que haga que, coach, es que yo tengo la cabeza del bíceps braquial, la tengo muy acortada y muy picuda. Y yo la quiero más ancha y también picuda. No va a haber un fármaco como tal que te haga eso. Los fármacos no cambian las formas, los fármacos cambian tu capacidad de crecer un músculo o de generar más fuerza con él o de generar mejor control con él. Cuando hablamos a veces de que los efectos o ventajas, efectos benéficos, son evidentes, la verdad es que no es cierto, ya lo decíamos. Un atleta como Lance Armstrong se puede estar metiendo dosis mayores que un Mister Olimpia de culturismo libre y tener un cuerpo súper delgadito, porque es un ciclista, porque no está nutriéndose para ganar masa muscular y por mucho estímulo de anabolismo en síntesis proteica que haya, si no hay el sustrato, que es la proteína misma de la dieta, no va a haber crecimiento muscular. Ojalá. Si a veces les comento, si fuera así de fácil, no tendríamos tantos problemas con los pacientes en la UCI precisamente. Oye, que te quemaste. No te preocupes, mira, ahí va la trembolona. Listo. Te crece el músculo. No, no es tan fácil. Necesitamos un conjunto de muchas cosas. En este caso, tenemos un atleta natural
y una persona que se mete dosis impresionantemente grandes de dopaje, más de 5 gramos de fármaco deportivo a la semana. 5 gramos. Aunque todavía no hablamos de dosis, 5 gramos es muchísimo. Les diría, pocos atletas que tengan una buena genética, que tengan un buen protocolo, suelen necesitar realmente más de 1 gramo, por ejemplo, para llegar a un campeonato nacional, internacional, profesional, en diferentes deportes. Esta persona del lado derecho es la que se está metiendo más de 5 gramos y este de la izquierda es el natural, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? No son evidentes los efectos de uno o de otro. Aquí otro ejemplo. Yulia Stepanova era una corredora que también usaba dosis industriales de fármaco. Y Jackie Joyner, al principio no, ya después sí, se metió fármaco, ¿vale? Pero en estas imágenes al menos no utilizaba nada. Ya después se metió fármaco y pues ya comenzó a dar positivo a ciertas pruebas, porque pues ella misma también lo terminó aceptando, ¿no? Que pues sí, se comenzó a meter fármaco en cierto momento. Sin embargo, estas imágenes son de Jackie sin fármaco y de Julia hasta las narices de fármaco. Igual, gramos y gramos y de esteroides, no únicamente de, bueno, pues es que es corredor, es como los futbolistas y el clenbuterol, pero el clenbuterol no es anabólico en humanos, es anticatabólico. No, sí, sí se mete también eso, pero también se estaba metiendo dosis industriales de esteroides anabólico-androgénicos. ¿Tiene un desarrollo muscular bueno? Pues mira, tiene un buen desarrollo del cuádriceps, tiene un buen desarrollo de la musculatura anterior de la tibia, bueno, de los tibiales anteriores, tiene un buen desarrollo de la pantorrilla, gastrocnemius sóleo, tiene buen desarrollo muscular, pero no como para estarse metiendo tanto fármaco como pudiéramos pensar. Y ya que yo era al revés, tiene un desarrollo muscular ni siquiera tan grande, tiene un desarrollo muscular decente, que corresponde a una buena genética y a su propio entrenamiento, que era una corredora de 100 a 400 metros máximo. Era de mayor intensidad en comparación a Julia, que corría arriba de los 2 kilómetros. Entonces, deportes diferentes, efectos diferentes, mismos fármacos. Los fármacos, dijimos, tiene efectos. ¿Para qué vas a usar esos efectos? Sigue dependiendo de tu entrenamiento y tu nutrición, así como de los demás factores que intervengan en tu protocolo de desarrollo. Por tanto, cuando hablamos de métodos, por favor, y eso sí es una petición, no quiero, no quiero, chicos, de verdad, que, que salgan de aquí creyendo, y quien lo crea, pues no se preocupe, pues todos llegamos a pensar esto en algún momento. Tampoco es que yo nací sabiendo todo esto que les estoy comentando, ni de cerca, ni de cerca. Les podría comentar también, mi primera experiencia con los fármacos deportivos fue completamente desde la ignorancia, completamente. Y los errores que ustedes quieran. ¿Vale? Por eso, pues ahora estamos aquí para evitar que eso se comente otra vez. Los métodos que existen en el fármaco deportivo son súper individuales, súper individuales. Les hago una pregunta no para que me la contesten ahí en el chat, simplemente para que la piensen. Cuando les duele la cabeza, que a todos nos ha dolido la cabeza en algún momento, o cuando te duele algo en general, ¿qué te tomas? Porque yo sé que lo más ideal es que si te duele algo vayas a consulta médica, te revisemos, veamos qué tienes, cómo respondes a tal cosa y si te da tratamiento, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica o en el mundo en general, la regulación de analgésicos, no esteroides sobre todo, pues no es tan buena. Entonces todos nos tomamos algo sin prescripción médica. Algunos se tomarán, no, pues yo me tomo un paracetamol, bueno, el acetaminofén. Yo me tomo un ibuprofeno. No, pues yo un ketorolaco. No, pues yo un tal. Cada quien se toma un analgésico diferente, pero realmente todos esos tienen el mismo efecto. O yo me tomo una aspirina y la aspirina ahí sí tiene un efecto diferente. ¿Por qué todos se toman una cosa diferente? ¿Por qué no es tan fácil si ustedes vienen conmigo, con cualquiera? Pueden ir con cualquier médico y preguntarle, doc, cuando me duele la cabeza, ¿qué me recomienda? La clásica, paracetamol, ¿vale? La clásica. O ibuprofeno. Pero cada persona va a responder de manera diferente a un fármaco. También veremos el por qué en la segunda clase. Pero van a responder diferente. Entonces, ¿no hay un fármaco que sea para el dolor de cabeza? Pues realmente no. Así hay unos como que tienen más afinidad que otros, más o menos, pero los efectos son individuales. Hay personas que se adaptan mejor a uno, mejor a otro. Así como algo tan simple y tan estudiado como un analgésico para el dolor de cabeza, tiene tanta variabilidad y no tiene una respuesta fija. Esteroides o fármacos para el deporte, que en comparación tienen poquísimo estudio,
Les comentaba al inicio, les voy a compartir al final 40 gigabytes de pura información sobre esteroides y sobre fármaco deportivo. Eso es poca información. En comparación con la información que podríamos encontrar de alguna otra cosa más estudiada, claro. Pensar que existen cosas como esto, ciclos de volumen. Estos son SARMs, pero SARMs, esteroides y el fármaco que quieran. Ciclo de volumen para principiantes. Testosterona, boldenona. Ciclo de volumen extremo para principiantes intermedios. Pues le meto Dianabol. Para avanzados. Pues le meto hormona de crecimiento, GH. Ciclo de definición. Pues sí, para hombre, testosterona y ya no es boldenona. Ahora le voy a meter estanolol. Ciclo de definición extremo. Pues le meto trembolona o deca hasta cierto punto. Ciclo para mujeres. Ciclo mixto para mujeres. Ganancia muscular y definición. Pues oxandrolona, a lo mejor primobolan si me quiero ver muy agresivo, o oxandrolona y boldenona, que todavía son dosis y fármacos relativamente seguros para mujeres. Cosas así no existen, ¿vale? La lógica con la que vamos a estar seleccionando o con la que se deben de seleccionar los fármacos para los objetivos deportivos no es esta. No es el, quiero ganar músculo, me meto este. Quiero perder grasa, me meto este. Quiero ser fuerte, me meto este. No va tanto por ese lado. Todos los esteroides, por ejemplo, les puedo adelantar, y los ARMS, hasta cierto punto casi iguales, pero sí con sus diferencias. Todos los esteroides es como todos los analgésicos para el dolor de cabeza que les comentaba. Todos sirven para lo mismo. Todos los analgésicos te quitan el dolor. Y si nos metiéramos en el funcionamiento farmacológico de estos, todos inhiben el mismo grupo enzimático, que son lo que llamamos COX, 1 y 2. Pero, pues cada uno tiene efectos diferentes, a pesar de que aparentemente hacen lo mismo. Dependen de la persona y dependen de los usos que le demos. Todos los esteroides son anabólico-androgénicos. Todos van a estimular la síntesis proteica a través de la misma acción. Bueno, todos excepto el estanosol, ya llegaremos a ese punto del estanosol. Pero todos son prácticamente lo mismo. ¿Por qué entonces sí podemos llegar a decir, coach, entonces ¿cuándo sé cuándo meto boldenona, cuándo meto estano, cuándo meto primobolan, cuándo meto metandienona, cuándo meto oxandrolona, cuándo meto deca? Sí hay una razón del por qué, pero no tiene que ser como esto, como métodos de, ¿quieres este objetivo? Métete esto. ¿Quieres esto? Métete esto. ¿Quieres esto? Métete esto. No, depende de las características de cada fármaco y de los efectos que vayamos viendo inclusive entre cada atleta. Puede haber fármacos diferentes para el mismo objetivo, pero en atletas diferentes. Caer en esto de ciclo de volumen para principiantes, definición para principiantes, definición extrema, mixto extremo, plus, máximo, ultra, va a ser casi lo mismo que caer en estos métodos que, bueno, serán publicidad. Les diría que antes, pero pues siguen siendo publicidad todavía, solamente que de diferente forma. La rutina mágica con la que vas a desarrollar X cuerpo, X objetivo, que hoy en día se sigue vendiendo muchas veces así. Si hay rutinas, si hay ciclos preestructurados que te van a dar buenos resultados. Lo que no hay son rutinas, dietas, ciclos, tratamientos que te van a dar literalmente los mismos resultados en todas las personas. Los protocolos o los métodos idealizados de replicar resultados, de puse a entrenar a este atleta así, le di este fármaco y le di esta dieta, pues, y conseguí este resultado, pues cualquiera que me pida este resultado, pues le voy a dar lo mismo, porque este es el resultado que se obtiene con este protocolo. No, hay que individualizar. Ya de por sí en la dieta y en el entrenamiento, y todavía más en el protocolo farmacológico. En dietas, por ejemplo, quienes hayan llevado aquí en el instituto, ya sea la de entrenador personal, donde hablamos igual de nutrición, o el propio de nutrición, o conozca de nutrición en general, sabrá que, bueno, ¿qué dieta es mejor? La cetogénica, la paleo, la flexible, la intuitiva, una estricta, por macros, por alimentos equivalentes, etcétera. Pues todas son, o todas pueden ser igual de buenas. Depende más bien de cómo se aplican, cómo se van protocolarizando. ¿Qué método es mejor? ¿Una full body, una wader, una torso-pierna, una push-pull leg, un heavy duty, unas major reps piramidales? Pues dependiendo cómo se maneje, ¿vale?
y en quién lo manejemos. A un atleta le puede ir súper bien una full body, a otro una torso pierna, a otro una push pull leg, a una dieta cetogénica, a otro una dieta paleo y así. O sea, va a haber mucha variedad. Los protocolos farmacológicos todavía más y más porque no están tan bien estudiados. Para que tengamos, digamos, este último contexto histórico mucho más específico de los fármacos esteroideos o de la farmacología deportiva, veremos, chicos, que los fármacos vienen de la guerra. Hay un ejemplo muy común que se suele dar y que muchos inclusive ya sabrán, aunque no lo sepan, curiosamente. Si han visto Capitán América, película, cómics o películas de guerra en general, porque casi todas llegan a hacer en algún momento alusión a esto, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la década de los 30 e inicios de los 40, ya de por sí la ciencia médica en la parte endocrinológica, en las hormonas, iba avanzando mucho. En 1931, quiero recordar, se hizo por primera vez la síntesis bioquímica como tal a través de orina de toro, mucha orina de toro, de testosterona sintética, o bueno, extraída de esa orina. Como llegó la guerra, en las guerras siempre hay avances científicos muy pronunciados, por dos razones. Una, porque urge, porque estamos en guerra, y otra, porque como estamos en guerra y la gente le está poniendo atención más a la guerra, pues le pone menos atención a si agarro a gente viva, a esclavos, a prisioneros de guerra y pues me pongo a experimentar con ellos. Pasan cosas medio raras en la guerra. Total que avanza muy rápido la ciencia. Avanza tan rápido que no sabemos controlarla al 100%. Las drogas que generamos durante la guerra, que seguimos utilizando hoy en día como fármaco deportivo, pueden hacerse alusión a las mismas drogas que se generaron durante la misma guerra, la Segunda Guerra Mundial, que fue la más importante de forma reciente que hemos tenido, como estas que ven aquí en pantalla. En su momento, a nivel médico, o sea, tú podías ir con un médico, el médico más preparado del mundo, súper estudiado y más actualizado, y precisamente como estaba actualizado, el doctor te iba a decir, señor, señora, ¿qué problema tiene? No, doctor, fíjese que mi hijo, mi hija, pues como que no pone atención en la escuela, se queda dormido, no quiere hacer la tarea, no me hace caso, etcétera. ¿Qué me recomienda? Ah, pues, dele Sedalmer, que era un derivado de pseudoefedrinas. Y había otras presentaciones que tenían directamente efedrinas, benzodiazepinas, que son medicamentos más psiquiátricos. En cierto momento, hasta ciertos, digamos, precursores de la cocaína. O sea, fármacos muy fuertes. Y en su momento esa era la medicina de punta, o sea, así, la más actualizada. Señora, dele a su hijo esto que es casi cocaína para que esté más atento, para que esté más despierto y le eche más ganas a la escuela. Y sí, funcionaba, ¿vale? Funcionaba, claro. Tú dale cocaína a un niño y seguramente se va a poner súper activo. El problema, obviamente, es que ya conforme pasó el tiempo, pues nos dimos cuenta de algo que hoy podría sonar lógico, que pues sí no es tan bueno darle ese tipo de drogas a la gente. Pero es que en este momento la información estaba muy reciente. No lo sabíamos. Esto lo van a recordar mucho cuando lleguemos a la parte de SARMs, porque los SARMs en este momento se encuentran como muchas de los fármacos en esta época de la guerra. No sabemos mucha información sobre ellos. Conocemos muchos de los efectos positivos. Sabemos que sí, generan efectos positivos, pero de los efectos negativos a mediano y largo plazo sabemos muy poco. Es lo que pasó en esta guerra. Ahora, si bien en esta guerra o en este antecedente histórico de la guerra se desarrollaron más la parte de estimulantes que derivan en prácticamente todo lo que usamos hoy en día para perder de peso, tanto en la parte clínica como en la parte deportiva y en su combinación, también se deriva dos cosas. Una, la normalización del uso de fármacos para conseguir objetivos, como vemos aquí en ciertos carteles de la época, y la normalización del uso de fármacos para conseguir objetivos a pesar de los efectos negativos, por un fin deportivo, como muchas veces mencionábamos al inicio. Bueno, es que si tengo un atleta profesional, pues él le va a sacar provecho a los efectos positivos. Pues sí, pero tampoco se libra de los efectos negativos. Igual con este ejemplo del médico y la cocaína, bueno, similar a la cocaína, en su momento, los cigarros de tabaco, el tabaco tiene mucho tiempo, ¿no? Pero los cigarros de tabaco no tanto, se llegaron a utilizar como tratamiento para el asma, principalmente a principios de la década de los 40, de los 50, era un tratamiento agudo para el asma, porque sí, cuando tú fumas, de manera inicial, se dilatan las vías respiratorias.
y digamos que respiras mejor, entre comillas. Pero ya sabemos también con el paso del tiempo que, bueno, al principio respiras mejor, luego respiras peor y se generan más riesgos. Pero a nivel médico los cigarros también eran buenos. El que a veces algo, porque es un error que también veremos, el que a veces algo esté documentado a nivel científico como un fármaco efectivo, porque coach, doc, lo vi en un metaanálisis y revisión sistémica de tratamiento de pacientes tal con X miligramos de decanoato de nandrolona en combinación con oxa y en mujeres no se demostró efecto adverso y tal y tal y tal, tal. Sí, pero ten en cuenta que son pacientes clínicos muy particulares, bajo tratamientos muy particulares, muchas veces limitados, y que conforme van avanzando los estudios o los vamos contrastando, terminamos viendo que no siempre pasan esos efectos tan bonitos, como a veces pudiéramos ver simplemente en esto, ¿no? De, bueno, pues cúrate fumando. O miren, desarrollamos esta droga y los soldados ahora aguantan más. O los prisioneros ahora los podemos explotar más. Sí, pero pasan cosas peores a futuro. En el caso de los esteroides, también se desarrollaron de manera más pronunciada en esta época y terminamos con toda la multitud y variedad de fármacos esteroideos anabólicos o anabolizantes en general que conocemos hoy en día, tanto durante la guerra como después de la guerra, porque durante la guerra llegaron a hacer falta soldados, porque ya no había hombres tan sanos para ser soldados, y teníamos que formar entonces hombres sanos, al menos lo suficientemente sanos para matarse entre ellos, no sanos para que vivan mucho tiempo. Y terminando la guerra, pues vimos que, oye, pues si yo le daba este fármaco a mi soldado delgadito y se ponía fuerte, pues ¿qué pasa si se lo doy a mi paciente anemioso o a mi paciente con desnutrición? Se ponía fuerte. Ya luego se moría de otra cosa que también le genere, pero al principio se ponía fuerte. La trembolona, el decanoato de nandrolona, ese en este caso sigue siendo usado, el dianabol, el provirón, el fármaco que se te ocurra. A día de hoy no existe fármaco que no haya sido pensado inicialmente con un uso clínico. Y hay una razón por la que ya no se usa en la clínica médica, a pesar de que sí se utiliza mucho en el fármaco deportivo. Normalmente, pues por estas regulaciones de que sabemos que hace daño, aun cuando hay buenos protocolos. Los fármacos de diseño, por ejemplo, tampoco es que sean fármacos nuevos, son derivaciones para modificar la estructura detectable del fármaco para protocolos de dopaje. El fármaco de diseño no es nuevo fármaco, es fármaco no detectable por métodos tradicionales. Eso es lo que es el fármaco de diseño. Ahora, en la posguerra, es esta etapa que les comento después de la guerra, pues ya se hicieron un montón de fármacos, fármacos para tratar la obesidad, fármacos para ser más fuerte, fármacos para un montón de cosas. Todos con fines médicos, financiados por la mejor calidad de investigación, los mejores, lo que tú quieras. Lo mismo, se dejaron de usar por una razón. ¿Por qué se utilizan en el deporte? Pues porque en el deporte no nos va a interesar tanto, bueno, a nivel competitivo al menos, o a nivel recreativo, pues no nos va a interesar si este fármaco me mata o me genera un daño leve o tiene el potencial de generarme un daño leve. Es como lo mismo de, bueno, la cocaína no se usa en medicina para nada, pero existe. Y la gente que inhala cocaína o que se mete cocaína, pues tampoco es como que esté pensando que la cocaína le va a ayudar en su vida al 100%. Sabrá en mayor o menor medida que es dañina para ellos, pero todo el mundo la usa, no hay problema. El fármaco deportivo va a seguir la misma línea. ¿Se puede utilizar para abordar a personas muy novatas? Sí. Fíjense que aquí hay un problema, a veces como de percepción. No es tan raro que tanto a nivel de preparación deportiva como a nivel médico inclusive, ya llegando a esa parte les diré por qué me enoja mucho eso, pero no es tan raro que, por ejemplo, una persona que ha batallado mucho tiempo para perder peso, es que ha intentado dieta, ha intentado entreno y como que no es tan raro que se le recomiende un fármaco para perder peso. En contraparte, sí suele ser más raro, tanto a nivel de preparación como a nivel médico, que a una persona delgada se le recomiende un fármaco para ganar músculo, cuando realmente los efectos deleterios, los efectos negativos, pues son prácticamente igual en ambas personas si no se aborda de forma integral. Oye, antes de mandarle un fármaco a la persona con obesidad, hay que revisar realmente si los protocolos nutricionales o de entrenamiento han sido efectivos. Bueno, evidentemente no, pero el por qué no han sido efectivos antes de mandarle un fármaco.
en la persona delgada. Antes de mandarle esteroides de forma directa, revisa el por qué no ha ganado músculo, igual por parte de entrenamiento, de nutrición o hasta por parte de la psicología. El problema es que pues no abordamos a veces la salud o el entorno de los atletas o de las personas de forma integral. Ese es uno de los grandes detalles. Ahora, es muy común. Estas son cifras no actuales, son de la década de la posguerra, del entre 50 y 70 en la famosa Guerra Fría, o principios. Médicos, ojo, médicos, ahí sí, equipo médico, específicamente médicos del deporte, de los Juegos Olímpicos, declararon en estas décadas, sí, yo le mandaba esteroides, yo le mandaba fármacos a mis deportistas olímpicos. Por esto les comentaba, poco a poco, a través de los años 80, después de esto, sobre todo, en la década de los 80, se creó el COI, se crea la WADA y poco a poco van actualizando los métodos, cada vez más caros, lamentablemente, pero van actualizando los métodos para que sea más difícil saltear estos métodos de dopaje. ¿Por qué? Porque ya no solamente es sobre si hay un preparador o si hay un atleta que como que conoce un método para saltearse un método de dopaje. El problema no es ese. El problema es que desde siempre hemos sabido, y por eso se crearon estos protocolos, sabemos que hay médicos súper especialistas, toxicólogos, analistas o de laboratorio químico inclusive, que saben cómo saltearse los métodos. Entonces, realmente las actualizaciones y el aumento de los costos de los dopajes no va pensado en el atleta que conoce 2, 3 métodos, va pensado en el médico que se sabe muchos de los métodos para poder saltarse los métodos. ¿Cómo hacemos inviable el saltarse el método? Les comentaba, pues haciendo el dopaje más caro. Esa es la gran desventaja. Hoy en día, pues uno de los problemas del dopaje es el costo. Muy caro. Ahora, de estos es común, es porque más de 10,000 deportistas olímpicos, principalmente mujeres, utilizaban, por ejemplo, anticonceptivos, no en dosis anticonceptivas. El uso de anticonceptivos no está prohibido en ningún lado, a dosis de anticonceptivos. Pero si yo a una de mis atletas mujeres le mando anticonceptivos, pero en lugar de mandarle una pastilla diaria, en el caso de pastillas, le digo, tómate 5 diarias, porque al final del día ese estradiol y progestinas, progesterona y estrógenos sintéticos, hormonas esteroideas o sexuales de la propia mujer, se las estoy mandando en una dosis ya muy agresiva. Eso es lo que es ilegal, no el uso propio de un fármaco como tal. Un caso particular de esto, del uso de fármacos a conciencia de preparador, médico, nutriólogo, todos los cuidados, pero con un uso tal vez no tan responsable o no tan progresivo, pudiéramos decir, es el de Heidi Krieger. Un caso muy común. Aquí, por ejemplo, están viendo a una Heidi Krieger ganando su medalla de oro olímpico a los 20 años. Esta es una Heidi Krieger, una chica de 20 años. Esta es una Heidi Krieger o Andreas Krieger, ya más grande, que al final tuvo que someterse, o bueno, no tuvo que, decidió someterse a una cirugía de cambio de sexo, pues porque le era más fácil vivir ya como hombre que vivir como mujer. Esto está mal. También es bien difícil decirlo. Sí, es traumático, es un proceso complicado para la fisiología del organismo, pero si una atleta dijera, coach, pues yo no tengo problema, o sea, si termino siendo hombre, no tengo problema. Entonces, ¿podríamos usar el fármaco de forma más libre? Tal vez sí. Esas ya son cuestiones más morales, más éticas, más personales de cada uno de ustedes y de los atletas. Suena muy agresivo este cambio, muy injusto para algunos, pero habrá personas que no lo vean tan así. Es el problema. Muy difícil realmente hablar de qué está bien y qué está mal en nuestro fármaco. Entonces, de manera muy general, en el resumen histórico, el desarrollo del fármaco deportivo se llevó a cabo desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado principalmente ya de forma sintética en las hormonas que conocemos hoy en día. Se pasaron por varias presentaciones. Esto también quiero que lo recuerden muchísimo porque va a ser de suma importancia, tanto para ustedes que van a saber cómo protocolarizar el uso de fármacos, como para cuando tengan que explicarle el porqué de ciertas cosas a los atletas. Cuando se comenzó a investigar el fármaco y se comenzó a sintetizar de forma química, la primera presentación que salió, es más, antes, siglos antes, que deriváramos realmente la testosterona en una jeringa, digamos, pues ya las personas, así como se comían un monito para poder ser más ágiles, las personas comían testículos de toro para ser más viriles. Es más, ciertos aspectos medio grotescos de la antigua Grecia y Roma
dicen, no, pues había personas que pagaban por la orina, por las heces, por la ropa, por un pedazo de carne, por un pedazo del pene, en este caso, sobre todo de los atletas que eran masculinos, por semen inclusive, hombres, o sea, hombres, mujeres, quien sea, y lo buscaba para consumirlo y así poder adquirir las habilidades viriles o atléticas de ese deportista. Bueno, lo primero que se comenzó a aislar fue el saber, ok, ya sé que la testosterona, que es la causante de las características viriles, agresivas, fuertes en las especies masculinas, principalmente a través de unos estudios con unos gallos, ya sé dónde están esas sustancias en los testículos. Ah, pues me voy a comer los testículos o me voy a embarrar en lo que sale de ahí de los testículos. Y esa va a ser una forma en la que voy a absorber la testosterona. No, no funciona así. Pareciera obvio, ¿no? Pero luego se llega a la síntesis de la testosterona real, la ponemos en una solución acuosa, liquidita, así normal, y nos damos cuenta que en esa solución la testosterona no vive. O sea, te la inyectas y en menos de 2 horas, o es más, en las primeras presentaciones, en menos de 8 minutos, ya no había testosterona en tu cuerpo de la que te habías inyectado, porque se eliminaba, se degradaba. ¿Qué tuvimos que hacer? Ponerla en una solución oleosa, o sea, en un aceitito, y añadirle un éster, enantato, cipionato, decanoato, propionato, que es lo que le da como tal la resistencia en la circulación sanguínea y la permanencia en sangre, la vida media. Ese éster y esa sustancia hormonal está específicamente diseñada para poder ser distribuida a través del torrente sanguíneo y está específicamente diseñada, o al menos son las características que tiene, para ser mejor absorbida a nivel muscular y a nivel de distribución sistémica. ¿Por qué les digo que es muy importante? Porque no importa para absolutamente nada en dónde se inyecta una persona un esteroide anabólico androgénico. Mientras hablemos de una inyección intramuscular, no se va a quedar el efecto en el músculo, se va a ir a circulación sistémica y se va a ir a todo el cuerpo. Si me inyecto en la pantorrilla, no, no te va a crecer más. Si me inyecto en el pectoral, no, no te va a crecer más. ¿Hay problemas si lo hago? Pues mira, si lo haces bien, no, pero el problema es que hay músculos que son más riesgosos de inyectar que otros. O sea, en principio, mientras no le pegas a nada importante como una vena, una arteria, un nervio, pues no pasa nada. Pero para evitar que te llegues a lastimar algo, pues decimos hombro, glúteo, vasto lateral del cuádriceps son los músculos más comunes a inyectar. Coach, ¿y si me lo inyecto así como entre la piel para que la piel se vea más seca? No funciona así. Así no está diseñado. Coach, ¿y si me lo inyecto en lugar de en el músculo, me lo inyecto en la grasita como si fuera gonadotropina, hormona de crecimiento, insulina? No funciona así. ¿Y por qué la hormona de crecimiento se inyecta en la grasita y no en el músculo? Bueno, pues porque también tiene sus características. ¿Y por qué este otro fármaco sí se inyecta así y este no? Pues lo mismo, ¿no? O sea, cada uno tiene sus características. El desarrollo histórico es lo que ya nos dijo. Ya no solamente es bueno, coach, ¿y qué pasa si a lo mejor no lo han probado? No, te lo prometo que ya se probó. Es más, así se descubrió. Descubrimos que no vivía en la sangre, que no vivía si lo inyectábamos de diferente manera. Ya es un protocolo que está establecido para que funcione. No para que funcione mejor, para que funcione. Son las maneras porque ya nos las ha enseñado la propia historia en el desarrollo de estos fármacos deportivos. ¿Okay? Ahora, a manera de conclusión, chicos, respecto a esta parte de la introducción histórica y del contexto, pues realmente nos queda muy poquito. ¿Qué pasa aquí? Contextos respecto al uso del fármaco, vamos a tener que, pues sí, hay que considerar la inserción social del deportista y su uso de fármaco a la hora de protocolarizarlo, la salud mental del propio deportista y el rendimiento físico. Por ejemplo, ¿qué tan importante creen que sería preguntarle a los atletas en el historial en las preguntas de valoración específicamente en fármaco, aunque también sería importante en un protocolo de entrenamiento tan siquiera, preguntarle si ha tenido problemas psicológicos antes o si tiene problemas psicológicos en este momento, diagnosticados o cómo se siente en general? ¿Por qué? Porque si de repente nos llega un atleta, imagínate, un muy buen atleta, 20 años de experiencia, súper dedicado, súper dedicada, come súper bien, cuenta macros, calorías, todo perfecto, entrena de lujo, todo excelente. Pero resulta que yo no le pregunté y este atleta, este chico, esta chica, tiene depresión diagnosticada o no la tiene diagnosticada, pero sí se siente muy mal a cada rato, ha tenido intentos de suicidio, que a lo mejor no me los dice directamente en la entrevista inicial, pero que pudiera llegar a sospecharlos por otro tipo de conductas.
Pero total, los paso por alto. A mí lo que me interesa es que entrena y coma bien. Y como entrena y come bien y ya le mandamos testosterona, oxandrolona, le mandé fármacos leves, entre comillas, decido ahora mandarle algo como trembolona, o decido mandarle un simpático mimético, o decido mandarle un anorexígeno, decido mandarle fármacos, porque pues me demostró que es un atleta dedicado. El problema es que muchos de estos fármacos van a tener un efecto estimulante a nivel emocional, no que se vuelvan agresivos, eso tampoco es cierto. No es que se vuelvan agresivas las personas, es que se estimulan a nivel emocional. Si a una persona depresiva, con depresión, le doy fármaco deportivo a dosis exageradas, que es fármaco deportivo básicamente, ojo, no existen dosis bajas en fármaco deportivo. Todas las dosis en fármaco deportivo son exageradas. Existen dosis menos exageradas que otras, eso sí es cierto. Pero hay fármacos que estimulan esta parte cognitiva de las personas y pueden empeorar su proceso emocional. Y el problema de empeorar el proceso emocional no es nada más que, mi atleta va a estar triste o enojado. No, el problema es que si lo queremos ver inclusive por el propio lado de atleta, mi atleta no va a rendir. Yo no necesito un atleta enojado, necesito un atleta que sepa entrenar y comer y competir para tal caso, o modelar o hacer lo que tenga que hacer con sus efectos. Necesito un atleta mínimamente estable y no podemos a veces meter ciertos fármacos en personas con antecedentes psiquiátricos. O al menos, y bueno, sí puedes, pero no es recomendable, ¿vale? El atleta se ve obligado muchas veces por esfuerzos, por la propia competencia, el nivel competitivo que a veces cree que, bueno, que cree que existe o que existe, a usar pues fármaco. A muchos nos habrá pasado antes de que existieran federaciones naturales sobre todo, si querías competir en deportes como el culturismo, que volvemos al punto, no es que sea en el que más se usan fármacos, pero es el más famoso donde sabemos que se usan fármacos o es más abierto, porque por mucho tiempo la única manera de entender el culturismo, pues sí, era metiéndote fármaco. ¿Quieres competir? Tienes que meterte fármaco. Si no te metes fármaco, no te va a ir bien. Aunque pudiera verse ya no tan relacionado a otros deportes o a la vida diaria, la verdad es que sí lo está. Porque muchos chicos, muchas chicas, o hombres, mujeres en general, de cualquier edad, van a tener la idea de coach, es que yo me quiero ver como tal persona, tal influencer, tal actor. ¿Está mal? No, no está mal, pero sí tienes que saber que a lo mejor ese nivel nada más lo podrás obtener con fármaco y tendrás que conocer pues los efectos. Y en este caso nosotros, los motivos y capacidades de las personas. Los motivos, conseguir un objetivo, normalmente por prisas o pues por inquietud en general. Las limitantes del fármaco, que la venta no está supervisada, veremos que donde podemos conseguir la mayoría de fármacos, hay uno que otro que se consigue en farmacia, pero la mayoría se consiguen de laboratorios Sonder, laboratorios no regulados. Los motivos casi siempre son estéticos, realmente no son de rendimiento. Y no hay tanta relación como también se pudiera pensar entre entrenar bien y una buena estética. No necesariamente van de la mano siempre. El principal motivo que sí siempre es estético. Normalmente, aquí les pongo adolescentes porque es la referencia que nos dan los estudios que viene, pero realmente el punto es de poca madurez, tanto emocional como conductual, para poder sostener un estilo de vida, para poder abordar dificultades, para poder controlarse y aceptar ciertas dosis, ciertos protocolos, el por qué hacemos esto, el por qué lo otro, seguir instrucciones, poco dinero y madurez, básicamente. Esas serían las peores limitantes en un atleta. Les decía, si una persona tiene mucho dinero y sabe seguir órdenes, puede ser pésimo atleta hoy, pero le va a ir muy bien en el uso de fármaco. En cambio, una persona, por aparentemente muy buen atleta que sea en este momento, si no sabe seguir órdenes a nivel de madurez en cuanto a que, bueno, te voy a explicar el por qué es esto, esto y esto y esto, y tenemos que hacerlo así, e inclusive no tiene el recurso económico para poder sortear ciertas dificultades, cuando esas dificultades aparezcan, el atleta no va a tener opciones para poder actuar. Lo de menos es que yo les diga, chicos, chicas, pues cuando un atleta ya no le haga efecto el tamoxifeno y el clomifeno, pues se van por un anastrozol. Eso se los puedo decir desde ya. Y dosis de 0.5 a 2 miligramos diarios. Perfecto, doc. El problema aquí es que cuando realmente pasa en la vida real, también les mostraré las imágenes, el anastrozol normalmente vale entre 100, $200. Para algunos será mucho, para otros poco, pero la persona que no lo pueda pagar, simple y sencillamente se queda sin opciones. Ese es el problema. El desconocimiento inclusive del atleta y este sí, pues lamentablemente pasa mucho, a mí me dijeron que no pasaba nada. Y sí, le creo. Yo siempre les digo, les creo a los atletas. Le creo a los atletas que me dicen, no, es que yo pensé que no pasaba nada. Sí, te creo.
sea, te creo que tú creíste eso. Qué feo que te hayan hecho pensar eso, pero ni modo, el que va a sufrir las consecuencias eres tú. Saber que es muy común, como les comentaba el uso, y es más, es mucho más común en los poquitos estudios que existen, es mucho más común el uso de fármacos deportivos en personas que no son deportistas, personas que ni siquiera tienen un protocolo más o menos estable de entrenamiento. Es mucho más común el uso en esas personas que en personas que de veras entrenen bien, coman bien, busquen competir o busquen un desarrollo por encima de lo normal. La mayoría de personas que harán uso de fármaco deportivo son personas que no tienen idea. Así de sencillo. No tienen mucha idea. Simplemente saben pues, lo que muchas veces habrán visto que pasa con los suplementos. No, pues es que a mí me dijeron que con este pierdo peso. No, pues a mí me dijeron que con este gano músculo. Más o menos así se suele ver en la mayoría de casos al fármaco deportivo. Por, pues ya sea desconocimiento del atleta, del preparador o maña de alguno de ambas partes, ¿no? Analizando a los consumidores, estos son estudios que lamentablemente no están tan actualizados porque no hay tan actuales, los más actuales se los muestro en la siguiente diapositiva, tampoco son de este año. El 99% de atletas básicamente tienen efectos secundarios no deseados y el 1% no, coach. No, el 100% van a tener efectos secundarios no deseados. Pero aquí dice el 99. Ah, porque esto es el 99 reportó efectos secundarios no deseados. El 1% simplemente no quiere decir qué efectos secundarios tuvo. Pero sí, siempre va a haber. Siempre, 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 siempre. O sea, siempre. Uno sencillito, así básico. Absolutamente todo atleta que use fármaco deportivo, sin importar si es un simpático mimético, sin importar si es una polipeptídica, una esteroidea, todo fármaco deportivo causa una cosa, alteraciones cardíacas, principalmente los esteroides, por ejemplo, hipertensión arterial, secundaria al aumento de hematocrito, suben los glóbulos rojos en sangre, se espesa la sangre. Los simpaticomiméticos, taquicardias y disincronías en general en el latido cardíaco, ¿vale? Efectos secundarios son dependientes de la dosis y el tiempo. Entre más tiempo lo uses, más dosis lo uses, más aparecen, pero siempre van a aparecer. Y también es cuestión de suerte, por no decir del esfuerzo físico y la genética. La genética también va en relación al fármaco. Un atleta puede tener muy buena genética para ganar músculo, muy buena genética para perder grasa, pero si no tiene una genética que responda bien al fármaco, no le va a ir bien. Y al revés, una persona puede tener una genética aparentemente no tan buena en ganancia muscular y pérdida de grasa, pero tiene un aguante de fármaco impresionante y con eso lo compensa en caso de meterse el fármaco. ¿Okay? La realidad es que en este caso, cada 4 de 5 personas que utilizan esteroides lo van a hacer simplemente para mejorar su apariencia sin conocimientos reales de entrenamiento y nutrición. Esas son las actualizaciones más recientes que tenemos. Si se dan cuenta, la más reciente es esta de Cooper del 2013. No es tan reciente como quisiéramos. La investigación en farmacología deportiva no es una investigación real, no es una rama de la ciencia como tal. Es una investigación que se lleva en paralelo, que es muy profunda, pero que pues tiene los defectos de, repito, no ser una ciencia tan estudiada. Es como estudiar a fondo los efectos de cualquier otra droga, estudiar los efectos de una droga recreativa como el LSD, pero a nivel recreativo, no nada más a nivel molecular o celular que se ha llegado a hacer. Es complicado hacer estudios reales de fármaco. Mucha de la información la vamos a estar extrapolando, sí de investigaciones independientes, pero también de conceptos básicos de endocrinología y fármaco. Por eso esa es la segunda clase. ¿Okay? Entonces, con todo lo anterior, entendemos la analogía que veíamos con Restepo. Usar muletas, la muleta química. Una muleta, en este caso del fármaco o en la vida real, puede ser ante la causa real, no porque tenga una lesión, o sea, simplemente porque verdaderamente la puede ocupar y si la usa de manera correcta, usa las muletas, consigue su objetivo, deja de usar las muletas y vive una vida normal. O usa las muletas y termina viviendo de por vida con muletas. ¿Esto es bueno o malo? Ambas. Si querías usar muletas porque no te quedaba de otra desde el inicio, pues adelante. Querías ser culturista profesional, te metiste a Blast Cruz, adelante, es respetable. Pero hay que hacer el protocolo bien. Si te pusiste a usar muletas y por no usar tus piernas terminaste perdiendo una y ahora condenado a vivir con muletas,
pues no era lo que buscabas, pero pues vamos a tratar de hacerlo igual lo más vivible posible. Este es el caso del uso de una terapia de reemplazo hormonal después de los 45 años de edad, y este es el caso del uso de una terapia de reemplazo hormonal después de un cáncer testicular. En ambos casos, no es una terapia de reemplazo hormonal médica. Se tiene muy mal entendido que, pues es que, pues si yo me meto X dosis, pues ya, pues es como una terapia de reemplazo hormonal y pues soy pues, una persona normal, ¿no? No. Las terapias de reemplazo hormonal, primero, no cualquier médico las hace. Segundo, no cualquier médico que sabe hacerlas se los va a hacer a cualquier persona porque los pacientes tienen que juntar una serie de requisitos muy específicos y las dosis que se utilizan en el mundo deportivo no tienen ningún tipo de efecto. La dosis de terapia de reemplazo hormonal real, estipulada por los congresos, por las asociaciones americanas e internacionales de endocrinología, no pautan como tal una terapia, por ejemplo, un sostenón, 250 miligramos de una variación de ésteres de testosterona cada 15 días o cada 30 días. No, se pautan hasta cada 45, cada 60 días. Y eso en casos de supresión absoluta. En otros casos se utilizan dosis más bajas todavía o más diluidas. Las terapias de reemplazo hormonal o los usos clínicos de los fármacos esteroideos poco tienen que ver, como les comentaba, con el uso real que se les da en farmacología deportiva. Por eso hay tanta diferencia en información. Por eso no es tan fácil extrapolar resultados de investigaciones clínicas a casos deportivos. Si de oxandrolona a un paciente quemado le podemos dar de 2 a 5 miligramos diarios, esta dosis de 2 a 5 miligramos es la dosis mínima para una mujer. Dosis máximas de hasta 50 miligramos diarios, dependiendo la tolerancia. En hombres, arriba de 100 miligramos diarios inclusive, dependiendo igualmente la tolerancia y los efectos que buscamos. Poco tienen que ver estas dosis usadas en el deporte con las dosis reportadas en los casos clínicos. Decanoato de nandrolona, que se utiliza como un esteroide para regeneración ósea, sobre todo después de cirugías, pues igual 20, 50 miligramos, 125, así uno muy arriesgado. En fármaco deportivo, no. Mujeres de 75 a 250, hombres arriba de 200, 250, hasta el gramo completo a veces. Y comparado igual con la trembolona, que es 5 veces más potente. O sea, son dosis muy diferentes. No hay realmente no hay un uso benéfico para el deporte que sea clínico. O sea, no hay un uso. Todo uso benéfico para el deporte como nivel deportivo siempre va a ser un uso por encima de las recomendaciones clínicas. Las recomendaciones clínicas son para recuperar el estado normal de salud, no para mejorarlo. En medicina no interesa tanto que el humano tenga el 100% de capacidades, interesa que no las pierda, es diferente. Al menos el enfoque que se tiene todavía, de manera más general, ¿vale? Entonces, hasta aquí llegamos, chicas, chicos, como tal, en esta primer clase. Ya aquí